Podemos darle fuertes aplausos al Señor. Bueno, la verdad que el Señor está aquí y estamos teniendo nosotros particularmente un día bendecido con ustedes en esta tarde en el nombre del Señor. Nos hemos alegrado mucho de conocer esta preciosa iglesia que está escondida en este barrio de Madrid, pero que está muy vista en el cielo y los ojos de Dios están de continuo en este lugar. Amén. Hermanas, la cena estaba muy buena, pero la del pollo asado se llevó el premio. Dios te bendiga. Todo muy bien, qué bien. La armonía en el Señor es lo más grande, hermanos. En esta noche, antes de empezar la reunión, ha habido dos jovencitos también que han recibido a Dios en su corazón. Y esa es la mejor decisión que alguien puede tomar en su vida. Os voy a contar una historia, miren. Es una pena que no vivamos más cerca, chicos. Vivimos lejos, Jesús. Yo al final me vengo para Madrid, de Madrid para el cielo. Un pastorcico, hermano, ¿cuál era tu nombre? Toné. Dios te bendiga. Un pastorcico un día dijo: el domingo quiero hacer un culto diferente y vamos a hacer una administración diferente. Tengo que decir desde aquí, bienaventurado el pastor que tiene una administración variada, porque Dios es un Dios diverso. Es más, siervo de Dios, no le da la gana a Dios usarnos siempre a los mismos, no quiere, porque es muy peligroso que los use Dios siempre a los mismos. Y el que tenga oídos oiga. Hoy puede haber un culto de una palabra, de una visita. Mañana puede haber un culto de obra de teatro de las hermanas, que Dios las bendiga también. Mañana puede haber un grupo de niños que hacen otra obra para Dios. Y lo importante es que en cada administración esté la bendición. Bueno, pues el pastor dijo: mirad, hermanos, hermanas, el domingo quiero que cada uno en su casa se haga un cartel, se prepare un eslogan, se haga una pegatina, que la traiga el domingo en el pecho pegada, aquí grande. Y eso va a ser una expresión de amor de lo que cada uno siente por el Señor. El domingo toda la iglesia se preparó, las hermanas sus carteles, los jovencicos se fueron a una imprenta, se hicieron unas pegatinas preciosas y en cada una ponía una frase de amor, de agradecimiento para el Señor. Unos pusieron: Jehová es mi pastor. Otros hicieron un corazón y al lado ponía: yo amo a Jesús. Otra hermana se mandó a hacer un cartel grandón así, que la tapaba, y decía: el Señor es mi refugio. Y venían cada hermano a esta iglesia, contentísimos todos, deseando que el pastor les mandara a leer su cartel, su expresión, su eslogan de lo que cada uno sentía decir ese día al Señor. Hermana, escúchame que te digo, hermano, lo mejor del mundo es ser expresivo con Dios. ¿Me has escuchado? Lo mejor del mundo es que seas expresivo con Dios, que diga lo que sientes por Él, que rabie el demonio. Si yo preguntara hoy al hermano una frase que quisiera decirle al Señor, ¿qué le dirías, mi hermano? Una frase al Señor, una frase ahora que te brote del corazón. Que le ama, aleluya. Hermano cámara, ¿tú qué le quisieras decir a Dios ahora? Una frase de agradecimiento de Dios, de tu corazón hacia Dios. Que guarda mi vida. Aleluya. La hermana del pollo. Una frase de agradecimiento para Dios. Que Él es todo para ti. Qué bonito, hermanos. Si yo preguntara a cada uno de nosotros, creo que cada uno hoy tendríamos una frase de agradecimiento a Dios. Bueno, pues aconteció algo curioso, hermanos. En ese culto había un gitanico mayor. Y el gitanico mayor, por la edad, por los años,
y porque le fallaba la memoria, llegaba el domingo al culto con su cacharica a la puerta. Pero al llegar al culto se acordó que él no había preparado una palabrica, un cartelico, un agradecimiento. Dice el gitano a John de Bell, que H, no haber mandado a mi nieta que valía un cartelico, o alguna niña de casa, una palabrica. Mira cómo vienen todos al culto andando con sus carteles, sus frases. Cuando me pregunta el pastor, ¿qué le digo? Que me ponga en pie, ¿qué frase tengo? Me voy para casa. Que la H no trae una palabra para el Señor. El gitanico según se va para casa, se cambia de cena tribulado y dice, pero ¿por qué me voy a perder el culto yo hoy? Me voy para casa con el culto tan bueno que han tenido. Hace así el gitano y me he pegado, aleluya, en una tienda de un escaparate, aleluya, una pegatina. El gitano no sabe leer, no sabe lo que pone, ni corto ni perezoso, chavales. Ha arrancado la pegatina del escaparate, se la ha pegado en el pecho, dice, al culto. Y se ha sentado. Empieza el culto y el pastor empieza a llamar a la gente que se levante, que diga su frase, aleluya, y el gitanico atrás. Y decía el gitano, por el alma mi abuelica, ¿qué ha repuesto aquí yo, Señor? ¿Qué pondrá en esta frase? Pero él quiere que tiene también su eslogan, su pegatina. No sabe lo que pone, pero lo tiene ahí. Y después de preguntar el pastor a la iglesia y cada uno de hacer su frase, se para el pastor desde arriba y dice, perdonadme, hermanos, hermanas, perdonadme. Cada frase es una expresión de amor, cada palabra es un eslogan precioso, pero la mejor frase de este culto, la que se lleva la palma, la que se lleva el premio y la que más me ha impactado, aleluya, es la que lleva el hermano en el pecho pegado, el anciano. El anciano se pone de pie y dice, pero pastorcito, si no sé ni lo que pone, que no sé ni leer, pues ¿qué pone en el pecho en esta pegatina? ¿Qué es esto? Y le dice el pastor, la más bonita de todas es la suya, porque en la pegatina que tiene puesta en el pecho pone esta frase, en este local han cambiado de dueño. En este local han cambiado de dueño. En este local han cambiado de dueño. Ya no pertenecemos al mundo, ya no pertenecemos al diablo. Ahora somos templo del Espíritu Santo. Y bendigo el día que cambiamos de dueño. ¿Cuántos lo agradecen con un fuerte amén? Apláudele a Dios en esta noche. Lo mejor del mundo es pertenecer a Jesús. Que Dios bendiga a la juventud de este pueblo. En el nombre del Señor. Aleluya. Este reloj, cada vez que me subo yo aquí, creo que es adelanta, hermanos. Ya son las 12. Mamá, no. Un minuto solamente para compartir un verso de la palabra. Primera de Samuel, capítulo 9, dice la Biblia, había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Saúl. Y dice la Biblia de él, que este joven, hijo de Cis, era joven, hermoso, y entre los hijos de Israel no había otro más grande ni más hermoso que él, porque de hombros para arriba sobrepasaba a cualquier otro del pueblo. Pero aconteció que al padre de Saúl se le perdieron unas asnas, por lo cual dijo a su hijo Saúl, he aquí, levántate y vete a buscar las asnas que se te perdieron. Él pasó el monte de Efraín, fue a la tierra de Salisa, recorrió la tierra de Benjamín, llegó hasta la tierra de Zuf, pero las asnas no aparecían. Y dijo Saúl a su criado, mirad qué frase más bonita, hermanos, volvámonos,
Porque mi Padre, aleluya, porque mi Padre ha abandonado la preocupación ya por las almas que se han perdido y está más preocupado por nosotros que no padecemos. Dios bendiga su palabra en esta noche. Es una historia muy bonita, hermanos. Es una biografía que es para estudiarla y meditarla bonitamente, con calma. Amén. La biografía de Saúl es una biografía muy peculiar, hermanos. Yo a este mensaje, que lo tengo titulado, lo titulo de esta manera. Le titulo La metamorfosis de Saúl, pero a la inversa. Fue una metamorfosis a la inversa, al revés. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la palabra metamorfosis significa cambio de naturaleza. Y cuando usted y yo nos hablan de metamorfosis, automáticamente nos viene a la mente ese pequeño animalito que se llama, con mucho respeto, gusano de seda, que es un gusano de seda que se arrastra. Pero cuando entra en el tiempo de metamorfosis, hay un tiempo de secreto, de silencio. Yo no sé cuánto dura la metamorfosis del gusano de seda. Se envuelve en un caparazón y está mucho tiempo escondido. Santo. Pero cuando sale del tiempo de silencio y de escondido, sale siendo algo diferente a lo que entró. Porque sea dicho de paso, tengo que decir, los cambios verdaderos y las metamorfosis más grandes se producen en el secreto. El culto no hace cambiar a nadie. La reunión del culto y la hora del culto tampoco. Los cambios de naturaleza se producen en tu secreto, en la intimidad. Ahí se produce el cambio. Y ustedes saben que se entró siendo un gusano de seda, pero cuando se rompe el caparazón después de un tiempo, sale siendo una bella mariposa que ya no se arrastra, que vuela. Gloria. ¿Por qué lo titulo El cambio o la metamorfosis de Saúl, pero a la inversa? Pues se lo voy a decir. Porque el principio de Saúl fue bueno. Era humilde. Era obediente al padre, aunque de hombros para arriba era el más alto. Sin embargo, su padre le manda a buscar unas asnas y obedece. Él no va buscando tronos ni puestos. Él va buscando asnas y el puesto de rey se lo encuentra porque se lo da Dios. Le van a coronar de rey y se esconde. Lo tienen que traer porque él no quiere ser rey. Él nunca ha buscado puestos, ni armas, ni lugares. Él es un joven humilde, más bien acomplejado, que lo que está buscando son las asnas de su padre, nada más. Pero la metamorfosis de Saúl fue al revés. Que de ser una bella mariposa que volaba en su inocencia de juventud, el cambio, el lugar y el puesto, con todo respeto lo digo, hermanos, la metamorfosis fue al revés. De ser una bella mariposa, acabó siendo un vil gusano que se arrastraba, con la depresión del demonio más grande que le atormentaba y queriendo matar al pobre David a todas las horas. Permítanme que les diga esta palabra. Toda metamorfosis y todo cambio que venga a ti y a mí, que sea para mejorar. Si los cambios son para hacernos peor de lo que éramos, hermana, no cambies nunca, quédate como estés. Si siendo una ovejita que vienes al culto a las 7, eres de obediencia, eres de ayuda y eres de bendición, Dios te bendiga. Si por ponerte en el coro nos damos tono, ya no hablo con nadie y creas rivalidad en mí por estar en un puesto, no te pongas nunca en el coro. Es mejor que te quedes de oveja. Si de predicador o de oveja y de candidato buscabas a Dios, eras ayudante, amigo de pastores, eras una persona de a pie, eras un caballero. Hoy, por ser candidato, para hablar contigo, tiene que ser con tarjeta. Si ahora predicas mejor y perdonas peor, a ti el cambio te ha servido para dar. Los cambios que no nos traigan beneficio, no los queremos. Hay quien dice que Filadelfia necesita un cambio. Chacho, ¿qué te parece? Deja al niño que aprenda, no pasa nada.
Hay quien dice que Filadelfia necesita un cambio, un renuevo. Pero el cambio que quieren algunos es para irse a los cines, a las piscinas, para cantar, para bailar y para que las hermanas vengan al culto en minifalda. Pues esos cambios los reprendo. Todo cambio que no sea para bien no lo recibo. Yo quiero todo cambio que venga de Dios, pero que sea para mejorar, que sea para ser más cristiano, que sea para ser mejor de lo que soy. Lo creo, lo creo, lo creo. ¿Cuántos lo creen? Dicen aleluya. Dicen todos amén. Miren, hermanos, para ir aligerando, que la hora se nos hace encima. Le dice el padre a Saúl o a su hijo, le dice: mira, el padre, escúchame, tengo una misión para ti y quiero mandarte a hacer algo importante. Saúl se emociona y dice: padre, ya es hora, hombre, que me mandes a hacer algo, porque estoy deseando servirte, porque estoy deseando que me mandes a hacer la misión que tú quieras. Y la Biblia dice que el padre dice: mira, Saúl, ven, tengo para ti una misión que tienes que hacer, pero urgentemente. Y le dice Saúl: pues dímela, ¿qué misión es? Y dice: pues mira, el padre, que las asnas que tenemos en casa, las borriquillas, se han perdido, no están ya, y son las que nos dan la tierra, las que nos dan el sustento, las que a veces alquilamos para que los demás labren la tierra y de ese alquiler vivimos. Entonces es una pérdida importante, hay que recuperarlas. Y Saúl dice: padrecito de mi corazón, toda la vida deseando que me mandes a hacer una misión, que me mandes a conquistar un pueblo, que me mandes a luchar por algo grande. De hombro para arriba soy el más alto del pueblo. Tengo una estampa de rey que no puedo con ella. Y a la primera misión que me mandas es a buscar unas asnas que se han perdido. Pero padre, esa misión no la puede hacer un criado. Para buscar 3 burras que se pierden o 4, manda un criado y que las recupere. Pero toda la vida preparándome para esto, para ir a buscar 3 asnas que se te han perdido. La gloria al nombre del Señor. He dicho la gloria al nombre del Señor. Pero ¿sabéis qué me decía Saúl? Cuando yo le preguntaba: ¿cómo te sentiste cuando tu padre te mandó a buscar unas burras que se pierden? Y Saúl me decía: no equivoques los términos y tampoco equivoques mi escala personal de valores. Atención, me decía Saúl a mí, y así recibía yo esta palabra: a mi papá se le han perdido 3 asnas y me manda a recuperarlas. Y aunque a ti te parece una misión sencilla, pero para mí lo más importante no es la misión a lo que se me manda, es la obediencia a mi padre. Porque si a mi padre se le pierden 3 gallinas y me manda que las recupere, recorro Asia, Palestina, Galilea y me voy a España. Porque si mi padre me manda algo, ¿qué me importa lo que sea? Lo que quiero es obedecer. Porque tengo que decir, jóvenes, que hay gente que sí que obedece y está muy dispuesta a obedecer y hacer la voluntad, sí. Si a lo que se le manda es visto, es relevante, es aplaudido, es para que la gente lo vea. Sí, perdonadme, hermanas, hablo de Burgos, para hacer obras de teatro, 40 hermanas apuntan, para hacer danzas, si se tiene que dar ninguna, pero no salen las hermanas que barren el culto. Si lo haces para Dios, si lo haces con amor y si lo haces con obediencia, tiene tanta recompensa
pico al lado que no quiere ir nadie. Eso creo que no merece la pena, porque no se entera nadie que estoy de pastor. Pero lo que tienes que mirar, compañero, no es la labor, la importancia, lo que hagas, es lo que Dios paga, es la obediencia, lo que tú obedezcas, lo que sepas obedecer. Hoy tengo que decirme esa frase, escucha. Van a recibir la recompensa pastores de campos pequeños y ovejas que vienen al culto y que no predican en los púlpitos, que muchos predicadores que lo hacemos para que nos vean. Porque Dios lo que paga no es el trabajo ni la labor, es la obediencia de corazón para el Rey. ¿Cuántos lo creen y dicen amén? Mirad, hermana y hermano, mirad. Mi papá, mi padre, tiene el gitano 76 años. Y siempre que me voy de viaje, yo soy el hijo mayor. Somos 5 hermanos, 3 hermanos y 2 hermanas. Y yo siempre que me voy de viaje, le digo a mi padre, papá, me voy a Madrid esta tarde. Le he dicho esta mañana que me he visto con él. Le decía a mi padre, hermanos, hijo mío, últimamente no paras. El otro día en Oviedo, en San Sebastián, ahora Madrid. No hay iglesias aquí en Burgos, hijo, para predicar. Le tienes 3.000 leguas. ¿A qué hora llegas, el padre? Digo, lleva razón, papá. Pero tengo una palabra que decirte. Mi papá es el cajero de Burgos, o ha sido. Hasta ahora, que ya le falla la vista, ya ha dejado la caja. 45 años, el único cajero que ha habido en la iglesia de Burgos. Mi señor papá, que Dios me le bendiga mucho. Y le digo, padre, ahora no pastoreo. Desde que he salido de Aranda, llevo un año en casa. Y a mí el salir, el hacer bien, no solamente lo que yo puedo hacer, es que el bien me lo haga a mí mismo. Porque tengo que decir que cuando un ministerio recibe el agua no es nuestra, viene del cielo. Y el que recibe el beneficio es la tierra que es regada. El agua viene del cielo y el beneficio lo recibe el campo. Pero señores, mientras el agua siga pasando por este canal, siempre seremos un canal limpio y bendecido. Digo, papá, tengo que salir de cuando en cuando, porque creo que es mejor desgastarse que oxidarse. Hermanas, perdonadme, cuando una puerta oxidada, ¿qué pasa? Que hace mucho ruido, que no hay que la abra, que molesta escucharla. El que está oxidado no hace más que dar guerra, no hace más que dar oído. Pero el que tiene la unción del santo apenas se le oye, apenas se le oye, apenas se le oye, porque no está oxidado, está contigo el Espíritu. Pero escucha, le digo, padre, que me voy para Madrid, a Moratalá, me marcho. Y me dice mi padre, escuchad esta palabra, hermanas, me dice mi padre, ya no sé que te vas, y sé que Dios está contigo y que te guarda en los viajes, en las idas, en las vueltas, lo sé. Pero tú eres un poco granuja, me dice. Digo, ¿por qué, padrecico? Dice, porque siempre que te vas de viaje, hijo mío, a tu santa madre, no la veo en todo el día. Digo, perdóname, no te he entendido, papá. ¿Qué me estás diciendo? Te lo digo otra vez, que cuando tú te vas de viaje a tu santa madre, no la veo en todo el día. Y le digo, hombre, de momento cuando voy de visita, me llevo al Antonico, al Cuchán, a un hermano más, pero a mi madre de momento no la llevo de visita a las iglesias. ¿Por qué dices que no la ves? Dice, amigo, claro que no la veo. Porque antes de marcharte, siempre que llamas, lo que dices es esto: me voy para Madrid, di a mi madre que ore. Y mientras tú estás predicando con tu corbatina colorada, escuche, mañana media España sabe que yo estaba en Moratalá predicando con mi corbatina, que ya no es colorada, ahora es azul, con mi corbatina azul, y lo van a ver en el Facebook y en el WhatsApp, donde ven cómo me invitan a este muchacho, hijico, hoy en Madrid, mañana en otro lado, pero escuchar, si lo que estoy haciendo yo esta noche lo hago por amor y de corazón, seguramente mi santa madre en la habitación de rodillas recibirá más recompensa que yo, que estoy predicando en los pueblos
de Dios y de mi Santa Madre. Un aplauso para Dios, por favor. Lo que Dios paga es tu obediencia. Y lo paga bien. Si ustedes y yo miran el libro del profeta Jonás, en un mensaje, 120.000 personas. En la vida ha habido un predicador con tantos resultados. Si existiera hoy, lo invitarían en todas las convenciones nacionales. Y ese sí estaría en los Facebook y en los WhatsApp. Pero hay otro ministerio en la Biblia, que fue el ministerio de Noé. ¿Saben cómo le llama la Biblia? Pregonero de justicia. ¿Sabéis a quién convirtió el pregonero de justicia? ¿Sabes quién metió en el arca? Te lo voy a decir. El evangelista de los leones, de las jirafas, de las cabras, de los caballos y de las bestias. Salvó a la mujer, a sus hijos y a sus nueras. No hizo nadie más. Esos son los resultados de Jonás y los de Noé. Pero como Dios no paga por los resultados, como Dios paga por la obediencia, en el libro del capítulo 11 de Hebreos, de los héroes de la fe, lo he estado leyendo de principio a fin y no encuentro a Jonás por ninguna parte. La Biblia no habla de Jonás para nada. Sin embargo dice: he aquí Noé, con su obediencia, con su paciencia, hizo el arca obedeciendo a Jehová, y por su justicia condenó al mundo, porque lo que Dios paga no son los resultados, es tu obediencia. Yo no sé lo que Dios te está mandando en este tiempo, pero no te importe que sea visto o no visto. Dios paga la obediencia en secreto. Mirad, es que sacáis la palabra cualquiera, perdonadme. Es que quiero acabar y no puedo. Están entrando en la cárcel de Burgos, hermanos, 3 o 4 jóvenes a predicar y un anciano que es un tío mío. Hermanos, aquí no entran cámaras, ni hay púlpitos, ni tampoco hay pianos. Allí no aplauden nadie cuando predican. Pero cada culto que se hace en el penal de Burgos es arrebatar almas al demonio. Escuchad, iban a predicar hace unos meses atrás los jóvenes y mi tío. Uno de los jóvenes que entra, chavales, ha estrenado las deportivas de marca, que era su cumpleaños, ya la compañera llevaba ahorrándose no sé cuánto tiempo para comprar las deportivas de marca al marido y se las ha regalado. Para la cárcel le vendo las zapatillas, no sé de qué marca, y los jóvenes, vaya deportivas, vaya regalillo. En Burgos tiene la costumbre que cuando un joven estrena zapatillas, los demás se las pisan para estrenarlas. Así de brutos son en Burgos. Buena zapatilla y le pisan. Joder, llegan a la cárcel. Entran por todas las aulas, por todas las celdas, por todos los garitos, llamando a los gitanos, a los presos, a los payos, que acudan a la reunión de la biblioteca para hacer el culto. Cuando van a empezar la reunión, se pone mi tío a administrar y los candidatos a su lado. Hace mi tío se queda mirando. Y las deportivas del hermano Diego de Burgos ya no las tienen los pies, le han desaparecido. bueno, En enero, con chancletas. Y le dice mi tío: pero Dieguico, hijo, ¿y las deportivas que te ha regalado la mujer? En chancletas estás ahora. Y dice el hermano Diego: las deportivas que le han costado mucho dinero a mi mujer, las tiene aquel preso que está allí enfrente mío. Venía de Sevilla, me han trasladado estos días, acostumbrado al calor, llevaba puesto un cacho camisa y las chancletas que estaba yo. Le he encontrado una celda llorando y tiritando. Me he quitado mi chaqueta y se la he regalado. Me he quitado mis deportivas y se las he regalado. Y le he dicho: ya me compraré otras. Eso vale más que predicar en 20 púlpitos. Eso vale más que predicar en 20 campañas. Esas obras no las ve nadie, pero Dios las paga a peso de oro. Porque lo que Dios paga no es el aplauso ni el resultado, es el amor y la obediencia. ¡Obedece! ¡Obedece! ¡Apláudale a Dios! Y me gusta la frase que dice Saúl: llevamos 3 días buscando las burras y no aparecen. Mira,
hermano. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Makuto. Dios te bendiga. Jamás en la vida he visto unas burras más rápidas que corran tanto y que vuelen como las que perdió el padre de Saúl. Los jóvenes de bestias me entienden porque seguramente no habéis visto un caballo en la vida. Pero mi papá y los ancianos, mis mayores, han tenido bestias en casa toda la vida. Y aunque yo no entiendo mucho de bestias y de caballos, sí es una cosa. Los burros y las asnas son animales dóciles, mansos y de carga. Nunca son animales veloces. Lo que es veloz es un caballo. Lo que yo entendía, compañero, mi hermano Makuto, es que si al padre de Saúl se le hubieran perdido 3 caballos de estos que corren tanto, es normal que no les encontrara, porque el caballo es muy veloz. Salta la valla de donde están guardados, salen al galope, escucha, en 10 minutos están en la otra punta de Madrid, no hay quien les coja. Pero unas asnas que van lentas y al paso a la hormiga, ¿cómo es posible que a Saúl le costara tanto encontrarlas? 4 provincias recorrió. Salim, la tierra de Salisa, hasta la tierra de Benjamín, 3 días y no las encontró. ¿Sabéis qué me decía el Señor? Shh. Esta es una lección que quiero darte y que cuando prediques lo transmitas. Tenéis que tener mucho cuidado, porque hay cosas que las perdéis muy despacito, pero ¿cuánto os cuesta luego volver a recuperarlas? Se van perdiendo despacio. Hoy no oro, mañana tampoco. Hoy vengo al culto y me aburro. El mensaje del Burgos me lo sé de maravilla. Tengo alguna cosa con una hermana y antes trataba de arreglarlo enseguida. Ahora me lo echo a la espalda y aunque no hablo con ella, no pasa nada. Shh. Hay cosas que se van perdiendo despacio. Shh. Las asnas despacito. Pero ¿cómo cuesta luego volver a recuperarlas? ¿Cómo cuesta luego? Porque hay cosas que se pierden despacio, pero luego cuesta un mundo recuperarlo. Escucha que te digo, te voy a dar un consejo. Y te lo digo por experiencia, hermanos, los que tenemos coches. Cualquier cosita que te vaya saliendo del coche, procura arreglarla. Te lo digo por mí. Se le rompió la ventanilla hace poquito, le levaluras. Lo dejé. A los pocos días el tubo escape. Lo arreglaré. A los 4 días la otra ventanilla de mi compañera. Hacía mucho calor en Burgos y tuvimos que forzar el cristal para que entrara un poco aire y la mujer no se me muriera. Ahora viene el frío, le he tenido que subir y poner un destornillador. Hace unos meses mi furgoneta valía un dinerito. Ahora no la quieren ni los negritos del mercadillo. Porque las cosas hay que arreglarlas según van saliendo al paso. Has tenido un problema con un hermano, has tenido un enfrentamiento, trata de arreglarlo hoy. Porque como no lo arregles hoy, la conciencia te mata. Ya no te pones de rodillas porque te acusa la conciencia. Ya no sientes a Dios en el culto. Ya has perdido la vida cristiana. Lo que salga, vete arreglándolo. Lo que se pierde poco a poco, hay que ir recuperándolo. Y en esta noche tengo una palabra para decirte: hoy es día de recuperación. Hoy es día de recuperación. Hoy es día de recuperación. Estaba en Galicia en una reunión de jóvenes, a punto de predicar una convención de mucha juventud. Tengo un mensaje preparado. Lucas capítulo 15, con un título: el capítulo de las cosas perdidas. Título del mensaje: ¿en qué momento perdiste lo de Dios? Y decía: se pierde una drama por el descuido de una mujer. Se pierde una oveja porque se va alejando. Y decía: se pierde un hijo por su propia voluntad. ¿En qué momento te perdiste? ¿Fue por descuido? ¿Fue porque te alejaste? ¿O ha sido por tu propia voluntad, como el hijo pródigo, que quieres ir a ver lo que hay en el mundo? ¡Atención! 5 minutos antes de subir, recibo en el espíritu esta frase: jamás titules estos mensajes con títulos negativos. Preséntame como lo que soy, un Dios de oportunidad. Cambia el título al mensaje. Ahora
Señor, que voy a subir. Busqué un boli por donde lo encontré. Borré el título y le titulé de esta manera: capítulo 15, capítulo de las cosas recuperadas. Se recupera la moneda, se recupera la oveja. El hijo pródigo vuelve a la casa. Yo no sé si te has descuidado, yo no sé si ha sido por alejamiento, y yo no sé si ha sido por tu propia voluntad, pero tengo una palabra de Dios para decirte: no hay nada que hayas perdido que hoy no lo